Buenas tardes con todos una vez más. Hoy día quiero leerles de la Carta de Santiago, el capítulo 5, de los versículos 7 al versículo 20, que dice lo siguiente. Dice: Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia, hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca, y está más cerca que nunca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno de vosotros enfermo? Haga oración. ¿Está afligido? Haga oración. ¿Está alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno de vosotros enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces, ¿qué aprendemos de este versículo? Número 1, en el contexto del versículo 7 que hemos visto, habla sobre la paciencia. Esta paciencia es interesante porque usa la palabra macrotomeo, que es paciencia para hebreo, y habla sobre una paciencia en medio de un tiempo de sufrimiento o de aflicción, o en este caso un tiempo de persecución. Lo que dice es que el labrador tenía paciencia para esperar la cosecha. Entonces nosotros, al igual que el labrador, debemos esperar con paciencia en medio de la persecución y de las aflicciones la venida de nuestro Señor. Bueno, el versículo 8 nos dice, lo resumimos como que si nosotros estuviéramos conscientes de la gloria que nos espera cuando Jesús regrese, entonces estaríamos más motivados a soportar con paciencia cualquier tipo de maltrato, cualquier tipo de persecución. Esto es interesante porque muchas veces el tipo de persecución que nosotros en este lado del mundo padecemos no se compara con la persecución que se da en el Medio Oriente, ¿no? Nuestros problemas son una cosa muy trivial, si se puede decir así, en comparación con los problemas que pasa la gente en muchas partes del mundo y de las cuales nosotros a veces no sabemos nada de eso, ¿no? Los profetas, versículos más abajo hablan sobre los profetas. Los profetas, si ustedes leen el Antiguo Testamento, los profetas sufrieron mucho por su fe. Elías fue perseguido, a Jeremías lo tiraron en un pozo, la tradición dice que a Isaías lo aserraron, y si leemos Hebreos 11, eh, ahí habla sobre los héroes de la fe, cómo los héroes de la fe tuvieron fe y tuvieron paciencia para poder soportar todo lo que soportaron y siguieron adelante a pesar de todas las cosas que pudieron que pasaron en sí. Job también es un ejemplo de paciencia. Job nunca maldijo a Dios, nunca dijo cosas en contra de Dios. Lo único que quería Job era que Dios le dijera las causas de su sufrimiento. Pero cuando terminó todo, Dios no le dijo a Job por qué había pasado lo que había pasado. Simplemente lo restauró, lo animó y lo restauró. Y Job se tiene como un ejemplo de paciencia. Pero Dios nunca le dijo a Job por qué había pasado todas las cosas que había pasado. Y así pasa, ¿no? A veces nosotros quisiéramos tantas cosas preguntarle a Dios, pero a veces no, Dios no nos da la respuesta. Entonces tenemos que esperar y tener fe porque Dios sabe lo que hace. Aun cuando nosotros no entendamos, Dios sabe lo que hace. Seguimos. Ah,
Cuando hablamos con el versículo 12, cuando hablamos con sencillez y sin rodeos, cuando ofrecemos honestamente un simple sí o un simple no, reflejamos al Dios que amamos y servimos. Después de todo, cuando Dios habla, lo que Él dice es la pura verdad y lo que Él promete sucede. Hay una relación perfecta entre su palabra hablada y sus acciones. ¿A qué se refiere con esto? Se refiere a que cuando nosotros decimos sí, tiene que ser sí, tiene que ser no. Nosotros no podemos te lo voy a, o sea, como él dice, o sea, ya lo voy a hacer, pero nunca lo haces. Tenemos que ser firmes en nuestra palabra tiene que ser nuestra garantía. Cuando Dios dice algo, Dios lo hace. Entonces igual nosotros como hijos de Dios, cuando decimos algo, lo tenemos que hacer y lo tenemos que cumplir. Es lo que dice aquí. Bueno, más adelante habla sobre el poder de la alabanza, como Pablo y Silas cuando estuvieron en la cárcel, ellos cantaron y las paredes de la cárcel se movieron, el poder de la oración, la importancia de orar unos por otros, la importancia de que nosotros, aun cuando no veamos, o sea, yo creo mucho en los milagros de bajo perfil. ¿A qué me refiero eso? A que yo no creo que los milagros hayan terminado aún. O sea, no creo que los milagros hayan cesado. Yo he visto milagros en mi vida, pero milagros caletas. ¿A qué me refiero con milagros caletas? Que, por ejemplo, en un hospital una persona está enferma, uno ora por él y esa persona se puede sanar. Yo he visto en mi familia milagros. He visto a mi abuelo que está casi desahuciado y oramos por él y Dios lo tocó y Dios lo levantó. A veces pasa y a veces no pasa porque a mi abuelo lo levantó, lo restauró y mi abuelo vivió unos años más, pero a mi abuelita no, con mi abuelita no pasó lo mismo. Es la voluntad permisiva de Dios, pero no quiere decir que los milagros no existan. Otra cosa que los milagros teatreros y esos milagros teatreros y todos que hacen los falsos profetas o los que se dicen profetas o sanadores enfrente de un montón de gente, esos no son milagros, esos son teatros. ¿Por qué no hacen eso en un hospital y sin que nadie los vea? Es algo interesante, pero bueno, el poder de los milagros, el poder de la oración, de la alabanza de los milagros, como vimos, ¿no? Más adelante dice, ¿no? Dios usó a Elías. Elías era un hombre conforme con un corazón igual al tuyo o al mío, ¿no? Tenía sus cosas, Elías tenía sus cosas, pero Dios lo usó poderosamente y él pudo hacer llover según la voluntad de Dios hizo llover y después hizo que cesara de llover. Pero eso no fue porque Elías lo quisiera, sino fue por la voluntad de Dios. Ahora bien, nosotros tenemos que tener fe y de repente no vamos a hacer algo como lo que hizo Elías, pero Dios puede hacer grandes cosas a través de nosotros si nosotros tenemos fe y si nosotros lo queremos. Algunas cosas más pequeñas, ¿no? Dios puede trabajar por medio de nosotros y puede hacerlo. Y bueno, algunas cosas más. Muchas personas se alejan del camino y excusan el mal testimonio de los cristianos, pero nosotros podemos revertir esta situación siendo de buen testimonio y ayudando a las personas que se extravían a poder regresar al camino. ¿Mm? Y bueno, a pesar de todas las cosas que suceden, el Señor nos dijo que tengamos paz porque tenemos que tener paz en Él. Dice, en Dios tendremos paz porque Él ha vencido a pesar de que en el mundo tenemos aflicción, debemos de confiar porque Dios ha vencido al mundo. Entonces en este mundo vamos a tener aflicciones y todo, pero debemos de confiar en Dios y en su palabra para poder vencer, para poder seguir adelante. Y bueno, concluyendo un poco sobre todas las cosas que hemos hablado, hay tres cosas que ustedes tienen que tener en la cabeza para ya terminar. Número uno, mantenernos firmes en medio de las aflicciones de este mundo y tener paciencia hacia hacer la obra de Dios y esperar a venir el Señor, que ya está pronta. Número dos, reconocer la importancia de alabar a Dios, de buscar la oración, de orar por los hermanos y de la comunión unos con otros, porque la Biblia lo dice en varios lugares y vemos lo poderoso que esto es. Y número tres, con un buen testimonio, tanto personal como de iglesia, podemos regresar al perdido, a Dios, y traer al inconverso a sus brazos de amor. Bueno, eso fue una pequeña meditación que espero les haya gustado. Y bueno, seguimos adelante y espero puedan ver los videos, puedan compartirlos y puedan ser edificados. Que Dios los bendiga. No se olviden de leer su Biblia, de leer su palabra y sigan adelante en los caminos de Dios. Y siempre recuerden Maranata porque Jesús está pronto a venir, así que mantengámonos alertas. Gloria a Dios y hasta la próxima.